Bienvenidos a Crónica Lonares Dizon. Yo soy Irving Sun. Escúchanos en tu plataforma favorita. Y si quieres tener acceso preferente, dale al botón de membresías en YouTube y ahí encontrarás audios exclusivos para miembros de este canal. Y sin más ni más, ¿qué tal si comenzamos? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Bienvenidos, hoy vamos a sumergirnos en un periodo histórico realmente definitorio. Alemania entre 1933 y 1939. Tenemos algunos extractos de discursos de Hitler, de la época, y también, claro, análisis históricos sobre cómo el nazismo tomó el poder, sus técnicas de propaganda y la implantación de las leyes raciales. La idea es entender cómo, partiendo de una cancillería obtenida sin una mayoría clara en el 33, pues el régimen nazi levantó una dictadura total. Vamos a ver esa mezcla de propaganda, cambios legales muy drásticos y, bueno, violencia selectiva que nos muestran las fuentes. Llama la atención cómo discursos que al principio hablaban de unidad y trabajo, en realidad preparaban el terreno para la exclusión y la guerra. Exacto. Y lo que impacta mucho al leer los análisis es la velocidad, una velocidad tremenda. Describen cómo eventos como el incendio del Reichstag, por ejemplo, se usaron casi al instante para quitar libertades, para perseguir a opositores, sobre todo comunistas, y la creación tan temprana de campos como Dachau, que empezaron siendo para presos políticos, pero ya apuntaban a la población judía. Esa rapidez en la transformación es aterradora y está bien documentada. Sí, esa velocidad es un punto clave, desde luego. A ver, profundicemos un poco en cómo lo hicieron. Empecemos por la ideología que vendían. Una idea que se repite mucho en los discursos de Hitler que tenemos es la de la Volksgemeinschaft, la comunidad del pueblo. Habla de honrar el trabajo, de respetar al obrero. Buscaba al menos en la retórica superar las divisiones de clase. Decía que obreros, campesinos, burgueses, todos juntos. Las fuentes mencionan esta promesa, pero ¿dan alguna pista sobre cómo se percibía esa unidad al principio, antes de que la exclusión fuera tan obvia? Tras la Primera Guerra Mundial y que además estaba muy golpeado por la crisis económica. Pero claro, esa unidad tenía una condición implícita que enseguida se hizo explícita, la exclusión racial. Los estudios históricos que manejamos señalan, y con mucha razón, a las leyes de Nuremberg de 1935 como un pilar fundamental. Estas leyes quitaron la ciudadanía a los judíos alemanes, prohibieron matrimonios, relaciones mixtas, y un detalle que resaltan las fuentes y que es fascinante por lo perverso es cómo definieron legalmente quién era judío. Se basaron estrictamente en la ascendencia, no en la práctica religiosa. Esto permitió una clasificación racial mucho más amplia y más eficaz para la exclusión sistemática y la arianización económica que vino después. Claro. Y para mantener esa fachada de unidad, mientras excluías a un grupo entero, necesitabas una herramienta muy potente: persuasión, coacción. Y ahí es donde, según todos los análisis, la propaganda fue absolutamente clave. Hitler, dicen las fuentes, era muy consciente de su poder. Lo había estudiado ya en la Gran Guerra. La masiva. Controló la prensa, la radio, el cine, todo. Y vemos ejemplos muy concretos, documentados, La campaña mediática que se montó para inventar ofensas polacas y así justificar la agresión del 39. O esa famosa y siniestra profecía de Hitler de enero de ese mismo año, cuando amenazó con la aniquilación de la raza judía en Europa si estallaba otra guerra mundial, y le echaba la culpa a una supuesta conspiración financiera judía internacional. Los análisis señalan cómo repitieron esta amenaza una y otra vez, incluso en películas como El judío eterno. Buscaban normalizar la violencia que venía, legitimarla como si fuera una defensa o una represalia necesaria. Y esa visión racial lo impregnaba todo, ¿verdad? Las fuentes también hablan del rechazo total al arte moderno. Lo llamaban degenerado, porque no encajaba con sus ideales de pureza racial y fuerza aria. Y a cambio promovían un arte heroico, sano, que reflejase la supuesta superioridad del nuevo tipo humano alemán. Y junto a la propaganda y esta redefinición cultural estaba la fuerza bruta. Un elemento que las fuentes subrayan como esencial. Claro, la purga de 1934 contra Ernst Röhm y las SA, que eran sus propias fuerzas paramilitares iniciales. Eso demostró que cualquier disidencia interna, ya fuera real o imaginada, sería aplastada. Sin piedad.
Y encima lo justificaban cínicamente, diciendo que era necesario para mantener el orden. Y en política exterior, los análisis describen un patrón muy claro: romper sistemáticamente tratados, como el de Versalles, el rearme acelerado, mientras acusaban a otros de no desarmarse, y pactos estratégicos como el Pacto de Acero con Italia, o, bueno, el sorprendente Pacto de No Agresión con la URSS. Todo, señalan las fuentes, eran pasos calculados Calculadísimos. para facilitar la agresión militar que ya tenían planeada. Entonces, lo que va emergiendo de estos discursos y de los análisis es un patrón muy definido. Una ideología radical que se implementa con una propaganda constante, omnipresente, la creación de un marco legal discriminatorio que deshumaniza al otro, y el uso estratégico de la intimidación y la violencia, tanto hacia adentro como hacia afuera. Exactamente. Discursos, leyes, acciones violentas, todo estaba intrínsecamente conectado. Los materiales lo reflejan muy bien. La retórica sobre la unidad nacional, sobre la recuperación económica, pues sirvió de cortina de humo para enmascarar y justificar la exclusión, la persecución sistemática y, finalmente, los preparativos para la guerra. La llamada profecía del 39. Las fuentes la interpretan no como una simple bravata, no, sino como la declaración pública de una intención genocida. Una intención que el régimen ya estaba decidido a llevar a cabo. Al final, queda una pregunta resonando, ¿no? Una pregunta inquietante que estos materiales parecen plantear. ¿Hasta qué punto esa deshumanización constante, tejida a través del lenguaje, de la ley, de la propaganda, hizo que el horror que vino después no solo fuera posible, sino que para mucha gente llegara a parecer justificable o incluso necesario? Es algo en lo que pensar, desde luego. Suscríbete a Crónica Lunares de Izun en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y, sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale? Crónica Lunares de Izun es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros. Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y ¿qué tal si nos escuchamos después?